El Tribunal Constitucional en pleno. Estábamos allí los presidentes, los secretarios generales de los partidos que interpusimos el recurso. Fuimos con nuestro cuerpo de abogados y una de las peticiones que hacíamos era que se declarara de urgencia el conocimiento de estos recursos. Y efectivamente eso decidió el Tribunal Constitucional. El presidente del tribunal decidió justamente, haciendo uso del reglamento, que este fallo este recurso iba a ser fallado con carácter de urgencia. Es decir, que todavía no hay fallo, pero vamos a tener una decisión pronto. Y qué bueno, porque en el recurso que presentamos nosotros adujimos que 13 motivaciones o 13 motivos de inconstitucionalidad en la ley de partidos. Está muy mal hecha, es decir, está muy mal hecha, pero más allá de que esté mal hecha, está mal intencionada, porque el propósito es reducir determinados aspectos, derechos democráticos que ya estaban consagrados, por lo menos en el papel, en nuestro país. Por ejemplo, allí se señala que para ser candidato hay que ser miembro de un partido político, pero la Constitución no dice eso. La Constitución dice que para elegir y ser elegido basta con estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Claro. Entonces, o sea, ¿alguien pudiera ir sin un partido? Bueno, hasta ahora siempre ha sido así. No, se necesita un partido. Pero hasta la ley de partidos, cualquier persona podía ser candidata, cualquiera de ustedes tres podía ser postulado por un partido. Pero ahora no, si no se inscriben con anticipación en un partido, no pueden ser candidatos. ¿Y no será eso para evitar los tránsfugas? Bueno, yo creo que eso es para limitar la democracia, o sea, porque en todos los países del mundo todo el mundo puede ser candidato. ¿Por qué tienen que poner esa? No entiendo la diferencia. Explíquemelo de nuevo, que soy gallego, a lo mejor. Por ejemplo, a ver. Bueno, de lo que yo interpreto, cualquiera de nosotros, salvo nosotros dos, no, porque es real, y eso lo dice también la Constitución, tácitamente la Constitución. Sí. Bueno, el presidente tiene que haber nacido en el país, ¿no? Eso está. O ser dominicano de origen. O ser haya nacido fuera de padres dominicanos, exactamente. Pero nadie que haya adquirido la ciudadanía puede ser presidente, pero sí puede ser senador y diputado. Puede ser senador y diputado. Lo que no puede ser es presidente ni vicepresidente, creo. Exacto. Pero puede ser cualquiera del resto de los cargos electivos. Eso está ahí y dice todo ciudadano, a partir de su mayoría de edad, lo dice la Constitución, puede ser, puede elegir y ser elegido. Bien, ok, ya. Ahora, la ley de partido dice que para elegir y ser elegido, usted tiene que militar en un partido. Entonces la ley no puede restringir lo que dice la Constitución. Pero eso no es restringirlo, porque eso es un reglamento, o sea, está la ley mayor y luego está el reglamento de la ley de partidos. Eso no restringe el hecho. ¿Cuál es la condición? Bueno, métase en un partido, porque en este sistema lo que funciona es un sistema de partidos. Pero tú como ciudadano, tú puedes someterte al escrutinio en un ayuntamiento. A veces es más importante un movimiento o una persona que puede hacer campaña y puede ser elegido, porque necesariamente... Bueno, pero de todas maneras, el hecho es que hasta ahora nunca ha existido esa restricción. Siempre la Constitución en ese sentido ha sido... Pero usted lo siente de verdad como una restricción. O sea, una persona que de verdad quiera servir al partido, al país, le va a molestar tener que meterse en el partido político con el que más simpatiza. Yo creo que te voy a explicar dónde está el problema. Yo creo que le suma a esa persona. Te voy a explicar dónde está el problema. Hasta las estructuras de los partidos. No, les voy a explicar dónde está el problema. Hasta ahora, las personas aquí en República Dominicana han declarado simpatizar por un partido político. Sí. Pero esas simpatías por los partidos han ido declinando. Y han ido declinando porque lo cierto es que la política se ha desacreditado y los actores políticos también. Cuando les preguntan en una encuesta a las personas cuáles son las instituciones en las que usted tiene menos confianza, las tres que ganan en ese hit parade negativo son los partidos políticos, el Congreso Nacional y la Policía Nacional. Son las tres instituciones más desacreditadas. Sí, pero eso tampoco quita que haya muchos movimientos políticos o sociales que también estén desacreditados. Lo que pasa es que no los encuestan como partido político. Bueno, está bien, pero
El caso es que en encuestas recientes, hace 2 años, en la última, hace año y medio, en Gallup, se declara, las personas declaran, 59% de las personas declaran no simpatizar por ningún partido político. Luego, en la Mark Penn de hace 4 meses, las personas declaran que solo 16% está inscrito en un partido político. Entonces, eso quiere decir que la Constitución le da derecho a todo el mundo a ser candidato, pero como solo 16% está inscrito en un partido, 84% no puede ser candidato. ¿Pero por qué no le da la gana? Si se inscriben, porque sí. se puso esa restricción, porque podían serlo, es una restricción. Yo no lo veo como una restricción. Usted se anota en un partido y ya puede ser presidente. No, pero es que podían. Entonces, ¿por qué introducir esa regla para que el 84% no pueda? O sea, porque era libre. Entonces, ¿por qué introducir una regla que le impide al 84% que no está inscrito ser candidato? ¿Por qué lo va a obligar a militar si puede aspirar a una posición electiva sin militar? En todos los partidos. Porque ningún partido me satisface, ni el comunista ni el de derecha. O sea, entonces, ¿por qué tengo que militar? Entonces, eso es poner una restricción. ¿A tu partido? Porque es un sistema de partidos políticos. O sea, ahora resulta... Pero si volvemos a lo mismo, si hacemos, volvemos a cada quien que haga un partido, bueno, pero eso es lo mismo que, no hagamos un partido, tienen ustedes 2 razones, perfecto, me convencieron. Ale, 850.000 personas que no tienen partido, también Ale, todo el mundo a ser candidato. A candidatear. ¿Y la boleta dónde va a llegar? ¿Va a aparecer un rollo de papel higiénico? No es eso, es el derecho. Estamos hablando del derecho. Luego, en el momento del registro, los registros son limitados, o sea, no puede ser todo. Pero ahí vendrá otra queja porque hay que tener un registro y eso limita. De todas maneras, lo importante para poder abordar más temas. Sí. Seguimos. Lo importante es que en la ley de partidos no se aborda solo el tema de los partidos, sino que se modifica el sistema electoral, el régimen electoral. Entonces, bajo pretexto de regular los partidos, se ha metido otro aspecto que es sumamente importante y que es todo el sistema de elección. Y al regularlo, lo que han introducido son restricciones. Por eso yo digo que en las elecciones del 2020 vamos a tener una legislación electoral menos democrática que la que teníamos en el 2016. No hablo del cumplimiento de la legislación, hablo de que de por sí han aumentado los obstáculos. Y dentro de esos obstáculos hay discriminaciones muy abiertas, aparte de que esa ley ha legalizado el dominio del dinero en la política. Lejos de establecer controles, esa ley le ha dado carta blanca o luz verde. Pero no se había puesto restricciones, por ejemplo, a la cantidad de dinero que se gastaría en una campaña, etcétera. Sí, pero es tan elevado la cifra que se ha colocado como tope, o sea que eso no lo alcanza nadie. Lo que se ha hecho en realidad es legalizar. ¿Y qué cifra es la que pusieron de tope? De tope. Bueno, cada partido puede gastar, en el caso de los candidatos a la presidencia de la República, 100 pesos por elector. A eso se le suma que puede gastar por cada senador 80 pesos, son 32, por 80 pesos por elector en la provincia, puede gastar 50 pesos por diputado que tenga la provincia. Eso da una suma fabulosa. Empezamos a calcular y eso da una suma de que cada partido puede gastar por encima de los 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. ¿Y dónde está ese dinero? Entonces no es ningún control, eso es una burla. Eso es una manera de burlarse de la gente. Yo quiero preguntarle algo. La ley de partidos estuvo en el Congreso como unos 20 años, si mal no se ha hablado. Se hicieron comisiones bicamerales y y vuelve, vivir y torna. Se alzaba la voz cuando había cierta... ¿No vieron esas cosas? Claro que sí. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo pasó la ley? El gobierno desconoció eso. O sea, la primera propuesta se elaboró... Porque, escúchame, al final para mí que estaban todos de acuerdo. Al final se redujo al tema de un tema que si no se ponían de acuerdo, abierta, cerrada, todo se redujo a eso. Supuestamente todo lo demás, ese fue el gran debate. Todo lo demás estaba aprobado. Ese fue el debate que nos presentaron, pero no fue así. O sea, nos burlaron también. La primera propuesta de ley es del siglo pasado, es de 1999. Exacto. Y se empezó a reclamar y a reclamar. Finalmente,
como hubo tantas dificultades en las elecciones, hubo una asesoría de la Organización de Estados Americanos a la Junta Central Electoral y se elaboró un anteproyecto que se empezó a presentar ante las cámaras en el año 2011. Y cada año ese anteproyecto de la Junta, elaborado con la asesoría de la OEA, se presentaba. No era un proyecto perfecto, pero era una base de discusión bastante buena. Y cada año lo postergaban, lo discutían, lo dejaban de lado, o sea, hacían lo que querían con él. Se creó una comisión bicameral en el año 2014. Se llegó a conclusiones muy buenas, pero también el trabajo fue dejado de lado. Incluso recuerdo que en el 7 de febrero, no se me olvida la fecha, 7 de febrero de 2015, Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral de entonces, dijo que si esos proyectos no se aprobaban, no tendríamos elecciones libres y honestas en la República Dominicana. Pues no se aprobaron, tuvimos elecciones. Estuve de acuerdo yo con él. Sí. Él decía, tenía razón él. Y finalmente, muchos de los aspectos fundamentales de esa ley tan llevada y traída, elaborada por la Junta con asesoría de la OEA, fueron dejados de lado y se le introdujeron a último minuto todos estos aspectos, todos estos adefesios jurídicos que en realidad lo que hacen es limitar la democracia en la República Dominicana. Incluso ahí no solamente lo que se hizo, sino lo que parece que se pretende hacer en la ley, en la reforma de la ley electoral, se la aprueban ahora en estos 2 meses, en donde hay restricciones enormes al tema de la libertad de expresión. Es decir, ya en la ley de partidos se introdujo el tema de penas de prisión por delito de opinión o por opiniones vertidas durante la campaña, lo que en ningún país del mundo aquí. Y luego por emitir una opinión negativa, recuerdo, en campaña, no solamente negativa, que pueda ser considerada negativa. Muy relativo. Y a decisión porque yo preferiría que sea no negativa, sino una falacia. Porque pues hay verdades que son negativas, pero son verdades. Pero el hecho de introducir eso en las leyes electorales, pues obviamente para amedrentar a las personas, es decir, para que la gente no exprese, no diga lo que sienta. Además, eso de que pueda ser interpretado, es decir, decirle a otro candidato, mire, usted fue acusado de robarse un dinero y usted fue inculpado por eso puede ser considerado negativo. Decirle la verdad, pero, exacto, por de eso que él fue inculpado. Y si lo fue, hay que caer preso usted y el otro está libre. Que se robó el dinero queda libre. Entonces, ese es el tema. La ley, ya, y cierro con eso de nuevo, reiterando, las leyes electorales para el 2020 van a ser menos democráticas que las del 2016. Habrá elecciones en el 20, porque con una ley de garantía que a mí me llamó la atención como Danilo, antes de que concluyera la legislatura, dijera, no, vamos a alargarla, extenderla para que se conozca esa ley. Creo que otras más, hay muchas que se van cayendo, la misma ley para el contrabando y otras que han cursado, que la han dejado ahí. Sin embargo, metió la fuerza para eso, y ahí está empantanada la ley de garantías electorales o la ley electoral. Entonces, volvemos a lo mismo. Quizá tú dices, bueno, no depende porque puedo hacerla, pero óyeme, si tienes una ley que ya tiene todas estas debilidades, que se ha sometido a un recurso ante el Tribunal Constitucional, no tiene una ley de garantías electorales, ¿cómo generar confianza para tener unas elecciones libres y transparentes de cara al 2020? Hay partidos que se quejan de que, bueno, el tema de las alianzas, que si no se puede. Las alianzas han sido dificultadas por la ley, sí. Las pusieron más complicadas. Bueno, no aceptaron lo de ir en primaria junto las organizaciones de Minú y de Guillermo. Exacto, pero no es solo eso. Es decir, es que para producir alianzas en sentido general, la legislación actual las hace más difíciles también. ¿Por qué? Bueno, porque limita el número de posiciones que pueden ser acordadas.
entre las partes. Es una ley, más que una ley de partidos, es una ley antipartidos, y sobre todo antipartidos minoritarios. Es una ley que impide el desarrollo de las minorías. Con leyes así quizás el PLD no se hubiera podido desarrollar nunca. Claro. Si hubiese existido leyes como esa cuando el PLD creció. O sea que realmente, y eso que había un sistema bastante autoritario de gobierno. Sí. Pero a pesar de existir ese sistema autoritario de gobierno, no habían leyes tan restrictivas como esas que hay ahora. En el plano electoral, ¿cómo es que sigue el calendario? O sea, tienen hasta junio para presentar, bueno, hasta febrero ahora para los partidos presentarse ante la Junta. Hasta junio en realidad para presentar las propuestas de alianza. Pero una novedad es que los partidos tienen que aliarse sin saber quiénes van a ser los candidatos de los otros partidos. O sea, yo decido aliar mi partido con el partido A. Sí. Pero a lo mejor dentro de ese partido yo quisiera apoyar al candidato Z. Sí. Pero resulta que el que es elegido en ese partido es el Y. Pero yo tengo que establecer la alianza antes de que ese partido decida cuál es su candidato. O sea, es a la ciega, es una alianza a la ciega. Y eso es nuevo, que te obligan a hacer un acuerdo, a tomar una decisión sin saber a quién vas a apoyar, porque a lo mejor ese partido termina apoyando al candidato que tú no quieres asociarte a él. No te quieres asociar a él. Y sin embargo la ley te obliga a hacerlo previamente. Uno se dice, ¿pero por qué? ¿Y dónde está eso la lógica me pregunto yo, exacto, eso? La lógica de todo eso justamente es crear dificultades en las alianzas. O sea, si no tiene lógica. Es decir, es para crear problemas, es para mantener que no el se produzcan las alianzas. Ahora, le voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo con usted en que la ley puede afectar y afecta, de hecho, con todas estas cosas, al desarrollo de los partidos minoritarios, a las nuevas organizaciones políticas, pero nadie sabe para qué trabaja. Yo no sé si el PLD calculó, porque a veces yo lo siento muy político, otras veces muy politiquero. Yo no sé si el PLD calculó que todas las veces que él ha llegado al poder, ya sé por dónde. Ha sido gracias a las alianzas. Si no, porque cada día la gente vota menos por él como partido per se, solo. Y los otros partidos también. Sí. Y el caso clásico es 1990, en donde el PLD sacó más votos, en los votos contados. No hablo de otras cosas. En votos contados el PLD sacó más votos que el Partido Reformista. Sin embargo, el presidente proclamado fue el presidente Balaguer, sumándole los votos de los partidos pequeños. Bueno, y lo mismo pasó también con el y pasó lo mismo con el PRD, con Hipólito Mejía, y ha pasado con el PLD. Ningún partido aquí ha ganado prácticamente por sus propias fuerzas, y ahora va a ser más difícil todavía. Además, la ley de partidos, en la ley de partidos se introdujo un aspecto pretendidamente para afectar los partidos minoritarios, pero hay una medida que, a pesar de que ese sea el propósito, le va a hacer mucho daño al mismo PLD. ¿Cuál es? La nueva ley dice que para un partido conservar su reconocimiento legal debe obtener más del 1% de los votos en cada uno de los niveles de elección. Debe obtener más del 1 a nivel municipal, más del 1 a nivel legislativo, más del 1 a nivel presidencial. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? Que ninguno de los partidos aliados del partido de gobierno del PLD quiere ir aliado del PLD ni en las municipales ni a nivel legislativo. No quieren. Porque si no va a llegar. Porque para poder llegar tienen que ir separados. Entonces eso justamente dificulta las alianzas, pero va a dificultar las elecciones a nivel municipal. Hay muchos síndicos que tiene hoy el partido de gobierno que los va a perder por esa medida. Los va a perder en ciudades importantes. Claro, ellos no pensaron en eso. Lo que pensaron fue liquidar los partidos pequeños para que no les estorbemos. Muy bien.
pero ellos van, quizás en ese caso también afilar un cuchillo para su propia garganta. La medida supuestamente es para fortalecer el bipartidismo, es para fortalecer dos partidos y que los demás desaparezcan, pero puede ser que el resultado sea contraproducente, sí, y eso fortalezca los partidos pequeños que en este caso tienen derecho a existir. Tenemos derecho a existir porque no hay democracia sin minorías. Claro. Y quieren eliminar las minorías. Entonces las minorías, pues, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, reaccionar, ponernos en marcha, hacer lo que tenemos, hacer la tarea, como digo yo, y vamos a hacer la tarea. Pues qué bien, estamos hablando con el profesor Max Puy. Hay un tema que nos queda sobre el tintero, es Venezuela, tocarlo en un momentito después de los mensajes que siguen. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre. Disfrutando de Esto No Tiene Nombre. Esto No Tiene Nombre. Y 48 minutos. 1:48 antes de marcharse Max Puy, que sigue con nosotros. La realidad venezolana, Venezuela. Cada vez que veo que dicen, no, que tiene dos presidentes, un país, dos presidentes. Me acordaba de un país, dos sistemas de China, que cuando se hablaba de eso. Ayer una manifestación, vuelve Guaidó a convocar a otra. Hoy varios países de la, digamos gobiernos más que países, varios gobiernos de la, sobre todo europeos, reconocieron formalmente a Guaidó como presidente de Venezuela, entre ellos España, está Francia, hay otros países. Hoy, simultáneamente con esto, una representación de la Unión Europea se reúne con el Grupo de Lima en Montevideo, Uruguay, en una reunión ministerial para buscar una salida, digamos que bajo criterios democráticos, a la crisis que vive Venezuela, que no es un misterio, que hay una crisis, claro que está, pero unos plantean, como Trump, que no descarta la intervención militar, y otros que haya una salida en el plano democrático y atendiendo y respetando las instituciones venezolanas. Muchos, estaba tratando de hacer memoria quienes habían hablado de ese tema. Bueno, ya sabemos la posición del presidente mexicano y hay otras. Su opinión. Bueno, varias cosas, porque es un caso complejo. Primer tema, creo que hay que evitar a toda costa la cuarta guerra del petróleo del siglo XXI. Sí. Van tres. La primera guerra del petróleo del siglo XXI fue la de Irak. En los primeros 3 años murieron 600.000 personas. Irak tiene 25 millones de habitantes. La segunda guerra del petróleo del siglo XXI fue la de Libia. Bueno, Libia es un país mucho menos poblado, se calculan 200.000 muertos, pero no hay Estado hoy en Libia, es un caos. Claro, el petróleo, tanto en Irak como en Libia, ya está en manos de las empresas de los países que invadieron a Irak y que invadieron a Libia. La tercera guerra del petróleo, no solo del petróleo,
pero tiene que ver con los intereses petroleros en la guerra de Siria, no solo porque Siria tiene petróleo, no tiene tanto, pero tiene oleoductos importantes que permiten pasar petróleo del cercano oriente y del Medio Oriente al Mediterráneo y Europa. La guerra de Siria comenzó en el año 2011, parece que está terminando, pero en estos 8 años han muerto más de 600.000 personas. El mínimo de personas que han muerto, se calcula que lo menos que han muerto en estas 3 guerras es de 1.200.000 a 1.500.000 personas. Todo lo que está sucediendo en Venezuela puede dar lugar. O sea, ¿usted cree que lo que está pasando es porque interesa el petróleo? Pero me parece claro, o sea, me parece evidente. Pero el discurso es por la democracia. Sí, pero hace 2 meses un periodista independiente que vivía en Washington llamado Khashoggi, de Arabia Saudita, entró al consulado de Arabia Saudita en Ankara, en Estambul, y lo hicieron pedacitos, lo hicieron picadillo. El presidente Trump dijo, sí, estuvo mal hecho, lo hicieron mal, pero no vamos a romper nuestros negocios con Turquía. Con Arabia Saudita. O sea, el tema, que lo había mandado a matar, y después lo recibió y todo. Entonces, el tema, en ese caso, si fuera la democracia, había que actuar frente a Arabia Saudita, es decir, un país donde no hay ningún activo, las mujeres no tienen derechos, no hay derechos electorales, ahí no hay nada de democracia. Entonces, el tema no es la democracia, sí, yo creo que es el petróleo. Otro tema que me preocupa sobremanera es el esfuerzo que le ha dado al mundo construir un sistema de derecho internacional. Es una aspiración que tiene varios siglos. En el siglo XX se avanzó bastante y uno de los avances más importantes fue la constitución del sistema de Naciones Unidas y las reglas de la convivencia entre los estados. Si bien no se han respetado plenamente, las mismas han constituido una referencia para al menos... Una referencia, entonces el tema del derecho internacional, en este caso me parece que hay que tenerlo en cuenta. En el caso de América Latina, los principios del derecho internacional son fundamentales, es decir, a lo largo de la historia latinoamericana, y eso es lo que está reivindicando México. Ahora, eso es lo que hace que se estén dando discusiones tan importantes, tanto en la Organización de Estados Americanos como en la Organización de Naciones Unidas, como en la Unión Europea. Es el tema del derecho el que se está tomando en cuenta. Ahora, ¿qué resulta? Que ni en la OEA, ni en las Naciones Unidas, ni en la Unión Europea ganó mayoría la posición de desconocer al presidente Maduro. En las 3 perdió. Incluso la declaración que hacen los jefes de gobierno de los países de la CARICOM, de la Comunidad de Estados del Caribe, ayer, le mandan una carta diciéndole a Luis Almagro, usted está haciendo declaraciones al margen de lo acordado en la OEA. Es decir, la minoría desconoció a Maduro, dice. Es decir, la mayoría les reconoce. Entonces usted no puede estar hablando a nombre de la OEA en contra de Maduro. Usted está violando sus deberes, lo que usted tiene que hacer como representante. ¿Qué pasa en la Unión Europea? Pasa lo mismo. En la reunión del 1 de febrero en Bucarest, los 28 estados europeos no se pusieron de acuerdo en desconocer a Maduro, pero es que allá hay como un grupo de Lima también, hay 6 estados que son muy agresivos, que están a favor del desconocimiento, pero lo que primó fue la posición del diálogo. Si estados tan importantes como Alemania, Italia y Austria se pronunciaron a favor del diálogo, pero en Naciones Unidas pasó igual. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Porque apoyan a Maduro? No es porque apoyan a Maduro. Es decir, nadie va a pensar que Angela Merkel está identificada con los métodos de gobierno de Maduro. No, ella no está de acuerdo con Maduro. Pero ella sabe que si se desconocen reglas básicas del derecho internacional, al final se puede crear un desequilibrio mundial pero muy peligroso. Entonces, yo pienso que hay que separar esos 2 elementos. Es decir, el apoyo a Maduro y el tema del respeto a las reglas del derecho. Obviamente que en este caso lo que está primando es un interés particular de Estados Unidos. Un paréntesis ahí, porque lo hemos discutido y la propia Miralba hemos hablado de eso. Así como Trump tiene interés en el petróleo de Venezuela, China y Rusia están del lado de Maduro
por los derechos o por el petróleo? Por simpatía. No, es que, perdón, es que todos están interesados en los recursos. Claro. Es que esto se inscribe. Exacto. Pero nadie va a ser ciego, a todos les interesa. Es una guerra por el control de los recursos. Claro. Es una guerra por el control de los recursos. Lo que pasa en esa guerra, que hay que hacerlo de acuerdo a determinados principios. Estándares. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Estados Unidos reconoció el régimen de los Khmer rojos en Camboya. El régimen, uno de los regímenes más genocidas que ha habido en el planeta. Mataron millones de personas, pero Estados Unidos dijo que ese era el gobierno legítimo de Camboya, y entonces había un gobierno contrario a los Khmer Rouge, a los Khmer rojos, sí. y entonces Estados Unidos le mantuvo, insistió en la Asamblea de Naciones Unidas, los que tenían el asiento eran los Khmer rojos. Es decir, los que hicieron el genocidio con el apoyo de los Estados Unidos, porque Estados Unidos decía que ellos representaban la legalidad. Imagínate. Pero y apoyaban los genocidas porque representaban supuestamente la legalidad. Ahora, ¿dónde se inscribe el asunto? Se inscribe en lo que Trump ha señalado, su lema: volver a ser América grande. Es decir, si quiere volver a ser América grande, ¿por qué se volvió pequeña? O sea, hay una pérdida de influencia de Estados Unidos, y eso se traduce hoy en un conflicto geopolítico enorme entre Estados Unidos y China. Eso es real, ese conflicto es real. Ahora, se han estado utilizando, es decir, elementos de hecho. Dentro de esos elementos de hecho, el gobierno de Estados Unidos dice: nosotros reconocemos como presidente al señor Guaidó, pero el señor Guaidó no cumple ninguno de los requisitos del derecho internacional para el reconocimiento de un Estado o de un gobierno. Tiene que haber control de por lo menos una franja del territorio. Guaidó no controla ni una cuadra en Venezuela, en términos efectivos. Él se ha autoproclamado, y yo creo que esa es una buena definición. Él se autoproclamó, pero eso no quiere decir, o sea, que él... ni Venezuela es Caracas, nada más. Es que lo que es sorprendente en este caso es todo esto que vemos en las pantallas internacionales, como el presidente rebelde, ¿verdad? Él se proclama presidente y libremente y está hablando, o si él es el presidente legítimo como él pretende, como este presidente, o sea, no manda ni sobre un policía. Es una situación donde realmente se está dando una lucha muy importante, y esa lucha puede desembocar en millones de muertos, y yo creo que eso es lo que nosotros... ¿Usted cree que ha actuado bien República Dominicana en este tema? Bueno, como país, lo que pasa es que República Dominicana cambió su voto, y se sabe... ¿Cómo que cambió su voto? ¿En la OEA? Pero claro, República Dominicana siempre había estado... República Dominicana no es del Grupo de Lima. República Dominicana siempre reconoció al gobierno bolivariano. Incluso en las dos votaciones que hubo en la OEA, en la penúltima, esa hace 2 meses, se produjo hace un tiempo, el gobierno dominicano había anunciado, cuando se estaba discutiendo el tema de la legitimidad de Maduro, en República Dominicana se creía que iba a cambiar su voto del apoyo a Venezuela a la abstención, y de buenas a primeras, y en la mañana en la prensa se publicó que República Dominicana iba a apoyar a Maduro, o a lo sumo se iba a abstener, y en la tarde ya había cambiado de opinión. Yo creo que no hay que ser más ingenuo de la cuenta. Nosotros sabemos por qué el gobierno dominicano cambió de opinión. O sea, bueno, de hecho le pusieron hasta un embajador alterno al embajador dominicano en la OEA, Gedeón Santos, porque creo que en la última reunión no participó, aún cuando... Bueno, yo pienso sobre eso, que hay 2 razones. Gedeón Santos, que siempre, bueno, es una persona muy competente, es un profesional, un politólogo reconocido. Él es un danilista de la primera hora, siempre apoyó al presidente Medina. Y apoyó su reelección en el 16. Y apoyó su reelección en el 16, y ahora acaba de publicar un artículo en contra de la reelección, diciendo que no procede un tercer mandato. Eso es una cosa. Ya es un elemento de política interna, de política interior dominicana. Y el otro elemento
es que, por lo que él escribe también, parece que a él mismo, en términos personales, no ha asumido como correcto el cambio de posición del Estado Dominicano en esas votaciones. No sé, porque no dispongo de la información, no sé si fue que él decidió no hablar, porque fue un ministro consejero el que fue a emitir el voto en contra del gobierno bolivariano, no él. No sé si él estaba enfermo, no sé si él no quiso, no sé si le dijeron que no fuera, no sé, no dispongo de información. Lo que es un hecho incontrovertible es que él no fue y que ahora designaron una persona en su lugar. Yo creo que con todo lo que está pasando es muy fácil de entender también. Claro. Bueno, pues interesante tema que hay que seguir debatiendo y que traemos sobre todo porque, bueno, lo decía Max, para mí todo ha estado, bueno, el propio Trump lo dijo ayer. Yo no sé si es que él no tiene en cuenta las palabras que dice, y lo dice, ayer dijo, no, porque Maduro me pidió reunirse, cosa que no está revelando nada, no, porque Maduro lo ha dicho, y lo ha dicho públicamente, queremos sentarnos, etcétera, etcétera. Pero yo le dije que no, porque ya estábamos adelantados en todo esto. O sea, ¿qué tú quieres decir? Tú eres quien diseñó todo este golpe. O sea, tú lo admites, que tú has diseñado todo esto, que llamaste a quizá al presidente del gobierno español, llamaste a los otros, te pusieron de acuerdo. Cuando yo reconozca... Es que el perfil de Mr. Donald es él tiene que decir que él ha hecho alguna cosita. Sí, que este es su show. Entonces, yo realmente quedo anonadado pensando que parte también de lo que él pudo haber diseñado es la cobertura informativa que diarios importantes como New York Times, etcétera, más las cadenas de televisión, no voy a hablar de las redes porque eso es muy voluntario y popular, han hecho de este tema sin sopesar cada una de las cosas, verlo en el estricto apego a la Constitución bolivariana, le gusta o no, fue la que decidieron, al derecho internacional, a muchísimas cosas que hoy se desconocen para atacar a Maduro, y al final están atacando al pueblo venezolano, que mañana pudieran, como un boomerang, revertirse, y hay un precedente, y tú dices, no, pero ¿cómo a mí? No, pero tú te paraste y dijiste que contra Maduro sí, y contigo no. Entonces nadie sabe para quién afila cuchillo. Por eso las reglas no pueden ser medalaganarias, son reglas, son leyes, y hay que limitarse a eso y respetarlas, para que esta sociedad y este mundo viva en paz y armonía. ¿Sí? ¿Puedo decir algo? Y dos también. Todo lo que usted quiera. Bueno, mire, cuando yo digo que hay que tener mucho cuidado con la guerra, es porque las guerras se sabe cómo comienzan, cuándo comienzan. Después no se sabe cuánto va a durar una guerra. Las guerras pueden ser, por consiguiente, de desenlaces rápidos, pero también pueden durar mucho tiempo. Y hay que aprender del pasado. La República Dominicana, es decir, en su historia, ha ganado 2 guerras. Ha ganado 2 guerras la República Dominicana. Las 2 guerras que ha ganado, bueno, más de 2, porque las invasiones haitianas después de la independencia fueron varias. Sí. Entonces, en primer lugar, República Dominicana ganó las guerras de la independencia. Y esas guerras se ganaron a pesar de que Haití tenía mucho más soldados, mucho más población, mucho más soldados que la República Dominicana. Se estaba combatiendo en territorio dominicano. Entonces, eso también es una ventaja hasta cierto punto. Y los dominicanos estaban defendiendo su patria, su territorio. Eso es un elemento en la guerra también que da mucha
que da muchas ventajas, y los ejércitos dominicanos resultaron victoriosos en esas primeras guerras de independencia, pero eran batallas de ejército contra ejército. La guerra de la Restauración, que es la segunda guerra ganada por la República Dominicana, fue distinta, o sea, porque fue una guerra irregular. Es decir, la primera fue una guerra convencional de ejército contra ejército, pero la segunda fue una guerra irregular del pueblo dominicano contra el ejército español, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, frente a un ejército descalzo, porque era un ejército irregular, mal armado, o sea. Ahora, ¿cuál fue el elemento decisivo de la victoria dominicana en la Guerra de la Restauración? Lo que han hecho muchos otros pueblos a todo lo largo de la historia de la humanidad, que es que aplicaron la guerra, tierra arrasada. Tierra arrasada. Para ganar la Guerra de la Restauración hubo que incendiar las principales ciudades dominicanas. Hubo que pegarle fuego a Santiago, hubo que pegarle fuego a Puerto Plata. Es decir, y así fue que se ganó la Guerra de la Restauración, con la tierra arrasada. Visto el poderío del ejército estadounidense en caso de una intervención, y las cosas apuntan en esa dirección, se puede prever... Sí, se puede prever una guerra irregular que se extienda a diferentes territorios, pero también se puede prever un desenlace rápido. Si hay un desenlace rápido, yo pienso que lo más probable es que arda todo el lago de Maracaibo. Y eso hay que verlo, que arda todo el lago de Maracaibo y que vuelen todos los pozos petroleros y que el petróleo se dispare a $300 y el mundo entero tengan una serie de problemas subsecuentes. Entonces, porque yo no digo que eso vaya a suceder. No. Yo lo que digo es que se sabe cuándo las guerras, más o menos se sabe cuándo comienzan. Se sabe más o menos cómo comienzan. Pero lo que puede suceder después le escapa al control de los principales actores. Y en este caso, así como han muerto millones de personas, aquí... O sea, si se mantiene la unidad, ¿verdad? La unidad de mando del ejército bolivariano, porque el objetivo de Estados Unidos es dividirlo, pero también se dice que Estados Unidos lo que quiere es que la guerra comience por Colombia, o sea, que el ejército colombiano sea el que actúe primero, o el ejército brasileño, pero también todas las informaciones dicen que Colombia no quiere empezar esa guerra, porque el ejército bolivariano es mucho más poderoso que el ejército colombiano, y que en los primeros momentos de la guerra Colombia podría sufrir, su ejército y sus ciudades podrían sufrir muchas pérdidas. Lo mismo también, a pesar de su potencia, parece que los militares brasileños no están muy alentados de llevar a Brasil a una guerra, a pesar del carácter militarista de su presidente. Entonces, todos estos son elementos que están sobre el tapete. Todos estos elementos hay que considerarlos, hay que tomarlos en cuenta. Por eso, insisto, todo cuanto se haga debe ir orientado, a mi juicio, a evitar esa guerra, esas pérdidas materiales, esas pérdidas de vida. Lo que dijo el Papa Francisco me parece lo más sensato y razonable del mundo. Es decir, hay que procurar una paz, es decir, una paz justa. Es decir, hay que procurar un diálogo justo, y la otra palabra que él utilizó fue equitativo, o sea, algo así como... ¿Usted ve que el diálogo es todavía una salida posible? Es la única, es la única. ¿Y cómo se dialoga con una persona que ha demostrado aplastar la oposición, encarcelar opositores, comprarlos, exiliarlos? ¿Cómo se logra hablar con alguien que entiende que es el poder absoluto? Sí, bueno. ¿Cómo es posible? Bueno, es que el problema... Que yo no digo que no, lo que pasa es que yo pienso que si él quería dialogar, estará en este punto ya como que un poco tarde. Debió ser un poco más inteligente. Yo no voy a defender al gobierno bolivariano de Venezuela en ese sentido. Yo creo que ha cometido errores. Y los principales errores los cometieron aquí en Santo Domingo el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno bolivariano. Porque aquí se llegó a un acuerdo y ese acuerdo fue boicoteado por Trump y el gobierno de Venezuela.
Y aquí se llegó a un acuerdo. O sea, se llegó a un acuerdo. O sea, el acuerdo siempre es posible. Ahora. Plantear que la única solución, es decir, es la violencia, con todo lo que eso puede traer aparejado, es una locura. Yo digo que no. Yo eso no lo puedo aceptar. Yo me niego porque después dice, ay, si nos hubiéramos dado cuenta. Pero es que van 1,5 millones de muertos. Y las guerras por el petróleo, 1,5 millones. Son de las cosas que no tienen nombre. Gracias a Max Puy por acompañarnos en